Muy bien, nos metemos ahora en el fascinante mundo del maridaje, el arte de combinar comidas con vinos. Lógicamente, el maridaje puede ser entre cualquier tipo de comida y cualquier tipo de bebida, pero en este caso nosotros nos vamos a centrar en esa combinación, en esa armonización entre los vinos y las comidas. Justamente decimos armonización, combinación, ensamble. A eso nos referimos cuando hablamos de maridaje. Palabra que hoy escucharán que está muy de moda y ustedes se preguntarán de dónde viene la palabra. Viene de la palabra matrimonio. Y les tengo una buena noticia, que hay algunos matrimonios aquí que son inseparables, que no se van a divorciar nunca, como en algunos casos que vamos a ver a continuación. Entonces, hablamos de ensamble, de combinación, de unión, de mancomunión. Me gusta mucho el término que utilizan los brasileños, que es armonización, porque en definitiva se trata de armonizar un plato con un vino. Lógicamente, y acá siempre abro paréntesis, sobre gustos no hay nada escrito, y aquel que le gusta romper el maridaje o que sea feliz con su propio maridaje o con su propia armonización, es absolutamente válido. Simplemente lo que hacemos acá es darles unos tips, un ABC, a la hora de hablar de estos acuerdos enogastronómicos. También otro término válido para denominar al maridaje. Hay dos tipos de maridaje. Hay maridajes por concordancia o por acuerdo y maridajes por oposición o por contraposición. Y finalmente tenemos aquel acuerdo que nunca va a funcionar bien. Todo esto dicho desde lo técnico. Insistimos con esto, aquel que es feliz con su propio maridaje es absolutamente válido. Vamos a empezar por el maridaje por concordancia o por acuerdo. ¿A qué nos lleva la palabra acuerdo? A que tanto el vino como el plato tienen que tener características similares, muy parecidas, para que se ensamblen a la perfección. Acuérdense que en el maridaje lo importante es que ni el vino tape al plato, ni el plato tape al vino. Eso es una regla fundamental, sino que cuando uno dé un bocado y pruebe una copa de vino, los dos estén armoniosamente ensamblados, es decir, que podamos disfrutar los dos de la misma manera, que no se destaque mucho el vino por sobre el plato y que no sea al revés, que el plato justamente nos haga sentir que el vino no está presente en ese acuerdo. Entonces, el maridaje por concordancia o por acuerdo o por similitud, como se llama también, tiene que ver con que el vino y el plato tengan características muy parecidas. Por ejemplo, en el caso de un vino blanco joven, que sea fresco, que sea ligero, que tenga buena acidez, vamos a inclinarnos por elaboraciones también ligeras. Ejemplos, un Sauvignon Blanc con algún ceviche, donde tenemos una uva con muy buena acidez y el ceviche con esa nota a limonada se va a complementar muy bien. Podemos pensar en cualquier tipo de vino blanco o rosado ligero, con distintos tipos de ensaladas, con mix de verdes, ensaladas de frutos de mar, con algo ligero. También podemos pensar en el caso de los vinos blancos, ya que tengan cierto volumen o que tengan más estructura, ¿por qué no? Con algún pollo, con alguna carne blanca, como puede ser también un cerdo, una carne como el solomillo. Fíjense que acá nos encontramos con una carne de cerdo que no tiene mucha estructura. Entonces vamos a necesitar algún vino blanco con cierto peso, digamos, porque no deja de ser carne de cerdo, y podría ser en este caso un chardonnay, un viognier, con cierto descanso o paso por barrica. Si queremos también hacer alguna carne no tan intensa, como puede ser un lomo, alguna carne roja, o alguna entraña vuelta y vuelta, más bien ligerita, podemos pensar en algunos cepajes más livianos, como hemos visto, un Pinot Noir, un Merlot, un Sangiovese, un Tempranillo, o por qué no incluso algún Malbec joven, bien fresco, bien frutado, donde no tape el vino, en este caso a la carne roja, y la carne roja liviana, en este caso magra, como un lomo, no necesita un vino muy estructurado. Si a esa carne magra nosotros le ponemos un Cabernet Sauvignon con 24 meses de barrica o un Tannat con 15 meses de madera, seguramente el lomo pasará a segundo plano. Entonces, aquí tenemos maridaje por concordancia, esos matrimonios eternos que les decía entre un buen bife de chorizo o un ojo de bife
con un rico Cabernet Sauvignon, con un Cabernet Franc, con cierto paso por roble. Entonces allí vamos a ir jugando con las características similares. También podemos encontrar algún vino dulce, un cosecha tardía, un dulce natural, con alguna torta. Lógicamente después iremos jugando con los dulzores, ¿sí? Seguramente un dulce natural a base de vino blanco va a ir mejor con un cheesecake, por ejemplo, y un volcán de chocolate va a preferir más un tinto dulce, ¿sí? Porque todo lo que tenga que ver con el volcán, el chocolate, una torta Sacher, una torta negra, va a necesitar un vino tinto con tanino, lógicamente dulce. Entonces, ahí está el arte y el desafío de jugar entre el maridaje por la similitud, por que se parezcan. Finalmente tenemos el maridaje por opuestos, donde tenemos un vino y un plato con características totalmente diferentes. Ahora bien, lo interesante de esto es que esas diferencias se atraen, se unen. ¿Cuáles son los casos emblemáticos? Un vino dulce, un cosecha tardía, o un dulce natural, o un vino fortificado dulce, como puede ser un porto, con un queso azul. Al menos que tengamos un Roquefort de Francia, o un Stilton inglés, o un Gorgonzola italiano, o un Cabrales español, tenemos que acostumbrarnos a decir queso azul en nuestro país. Entonces, este maridaje entre vino dulce y queso azul va a ser muy bueno, porque la salinidad del queso azul, que ustedes saben que es bastante pronunciada, va a ser barrida por ese vino dulce, por el dulzor de ese producto, de esa etiqueta. Entonces, en este caso, tenemos un caso emblemático entre dulce y salado. Otro caso muy clásico, muy tradicional entre los maridajes por opuestos, son los que tienen que ver con los vinos blancos, ligeros, secos y fáciles de tomar, que se van a complementar muy bien con todas las elaboraciones picantes. Es decir, si nosotros tenemos algo con pronunciado picor, ¿qué vamos a necesitar? Algún maridaje por opuesto. Un vino blanco que termine de barrer ese picor con esa acidez, con esa frescura, que se complemente de la mejor manera posible. Piensen ustedes en el caso de los mexicanos. ¿Qué hacen en general los mexicanos para soportar o para paliar tanto picante? En general recurren a la cerveza, a algo fresco que termine de barrer. Entonces aquí también, si nos gusta la comida asiática, si nos gusta el sushi, unas empanadas salteñas, por ejemplo, con cierto picor, vamos a necesitar también un vino blanco o rosado, ágil, ligero, que termine de barrer este picor. Hay maridajes muy clásicos. Por ejemplo, la empanada, hablamos de la empanada salteña. Necesitamos una rica empanada salteña con buen picor con un torrontés. Ahí tenemos un maridaje regional clásico. También otro gran maridaje con otra uva, como es el torrontés o el Sauvignon Blanc, podemos maridarla muy bien con el sushi. El sushi generalmente también tiene algún cierto picor. Por supuesto, también los espumantes son válidos a la hora de hacer este maridaje por oposición. Allí tenemos entonces casos emblemáticos de cuando el maridaje funciona por opuestos. Y finalmente tenemos aquellas características que no funcionan tan bien. Por ejemplo, hay casos también emblemáticos. Si a ustedes les gustan las ostras con ese sabor marino, con ese sabor de mar, con ese sabor salino, nunca va a ir bien con un vino tinto. ¿Por qué? Porque los taninos chocan con lo salino. Por eso un vino tinto con carga tánica, con esa carga seca, en general no va con los frutos de mar. Lo mismo pasa con aquellos vinos dulces, cosechas tardías o dulces naturales, que en general no van a armonizar bien con carnes. Es muy raro encontrar un maridaje óptimo entre una cosecha tardía y una carne roja bien intensa. Vuelvo a lo mismo. Hay casos particulares en donde lo que importa es el gusto particular de cada uno y cada uno es feliz con el maridaje que más le plazca. Entonces, en definitiva, acá tenemos un ABC de los maridajes. Hay maridajes por concordancia, maridajes donde el plato y el vino tienen características muy similares. Hay maridajes por opuestos donde son diferentes, pero el famoso dicho los opuestos se atraen se aplica justamente en estos casos mencionados. Y finalmente tenemos estas opciones donde no van los maridajes, ¿sí? Donde no, en términos jergas nuestras, se diría no pega ni con cola. Entonces, aquí tenemos estas tres opciones vinculadas con el maridaje. Les propongo en casa también hacer o desarrollar o investigar sus propios
maridajes a partir de estas características que hemos visto en clase. Los invito a disfrutar el próximo encuentro más con el vino y la comida.